Bien, tengan un saludo. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso. Más que todo servirá para aclarar un poco las dudas. Antes de empezar, ahí se me escribe en el mensaje si me escucha bien o se escucha cortado para continuar. Buenas noches, sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bien, entonces voy a compartir la pantalla un momento. Entonces, más que todo esta tutoría es para aclarar ciertas dudas o ver ciertos temas que han quedado pendientes y también los próximos que se van a estar abordando lo que es en la materia. Eh, Así, digamos, damos inicio a la unidad 2 en esta semana. Va a durar 2 semanas prácticamente, sería solamente esta y la siguiente. Y ya hay, para esta unidad, sí hay un foro evaluado, lo vamos a ver más adelante. Recordar los medios que tienen para comunicarse, ¿verdad? Es decir, está el grupo de WhatsApp o está también el- las tutorías de repaso y las ordinarias. También están los correos habilitados para cualquier consulta o duda. Y recordarles la tutoría de este sábado, que sería de 8 a 10. Lo otro sería también la actividad evaluada, que sería la número 1, que es el foro académico, la cual tiene una ponderación del 5%. No sé si ya hayan tenido la oportunidad de leerla, si no la vamos a ver dentro de un momento. Y más que todo es por si tienen algunas dificultades ya sea para acceder al foro, para realizarlo o algunas dudas que surjan en el camino, entonces se pueden comunicar ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, voy a estar al pendiente para solventar algunas de esas dudas. Entonces, viendo el foro, lo que, digamos, esta sería la consigna del foro, que está habilitado desde el martes de esta semana. eh, y finalizaría hasta el domingo 20 de marzo, ¿verdad? Tiene una ponderación del 5% y es individual. Las instrucciones son que, eh, bueno, se va a habilitar ya para contestar hasta este domingo 13 después de la clase del siguiente día, digamos, porque incluso los temas que vamos a abordar el día sábado vienen incluidos en lo que es el foro, por eso no se les ha permitido antes lo que es participar, pero ya desde el domingo en adelante que se le asigne grupo, porque les tengo que asignar el grupo de ustedes, entonces, y en base a él van a contestar los demás para no confundirlos con algún integrante de otro grupo teórico. Entonces, lo que sí deben de hacer es realizar las lecturas que a continuación se indican correspondiente a los capítulos del libro digital que se les ha puesto en la plataforma de Moodle con el tema de Planeta Web 2.0. También deben de revisar las direcciones web recomendadas, ya que son un poco para ampliar cada una de las información que está en cada capítulo. Y pueden también realizar investigación propia para reforzar los temas que se están evaluando en el foro. Eh, También recordarles que para el trabajo que van a hacer se necesita que vaya referenciado o utilizar las normativas APA, ¿verdad? Si van a utilizar alguna definición de algún autor, entonces ahí poner la referencia. Entonces, más que todo lo que se está evaluando son los capítulos 1, 2, 3, 5 y 7 del libro, donde el capítulo 1 habla sobre nociones básicas alrededor de la web 2.0. El capítulo 2 es sobre
intercreatividad y web 2.0, el capítulo 3 sobre mapas de aplicaciones, el capítulo 5 sobre aprendizaje colaborativo y el capítulo 7 sobre reflexiones hacia la web semántica, ¿no? Es decir, hacia la forma que se trata de estudiar la web y cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, también se les recomienda que vean el video que ahí se encuentra. En este caso, ustedes entran a su plataforma Moodle y se van a la parte de contenidos en la unidad 2 y ahí se desplazan hacia abajo donde está el video de evolución de la web. Entonces, en este momento no se lo voy a reproducir, sino que les queda a ustedes que lo puedan ver. Eh, y una vez realizadas las lecturas correspondientes y haber observado el video, entonces deben de realizar una investigación propia y participar en el foro académico. Como les decía, a partir del lunes 14 ya podrían contestarlo teniendo como fecha límite de participación el día domingo 20 de marzo hasta las 11:55, ¿verdad? Prácticamente casi que a la medianoche del día 20 de marzo. Eh, Deben de hacer una discusión crítica y reflexionando sobre los fundamentos teóricos en torno al concepto de la web 2.0. Para iniciar, entregue y llena la siguiente tabla y súbela al foro como su primer aporte y permita que sus compañeros lean comentarios críticos del expuesto y mantener el orden de la tabla para su evaluación. Es decir, lo que se quiere en el foro, es decir, en este foro de acá, ya esta tabla se les está dando el formato en Word, que sería este de acá, para que ustedes lo puedan descargar y así que lo puedan descargar y así lo puedan llenar conforme a lo que se les está pidiendo. Eh, en este caso ahí les pondría la sede, que son Cojutepeque y Sonsonate, eh, si no mal recuerdo. Entonces ahí se les va a habilitar para que ustedes puedan contestarlo. Entonces, en la tabla lo que se les pide son más que todo la definición por un autor de lo que es la web 2.0 y sus características. Entonces ahí les pide que pongan como respuesta la bibliografía y el autor, ¿verdad? Y la definición, ¿verdad? Eh, por ejemplo, concepto de lo que es la web 2.0 dado por ustedes mismos, ¿verdad? Es decir, deben de leer las definiciones que se encuentran y ustedes dar a lo que entienden. También explicar los 7 principios consecutivos de las aplicaciones web 2.0. Deben de indicar cómo son usadas esos 7 principios consecutivos por los cibernautas en la web. Deben de ver las aplicaciones web 2.0 que ofrecen nuevas oportunidades para la generación y distribución del conocimiento. Deben de explicar y analizar los fenómenos tecnosociales en donde se integran varios elementos. También deben demostrar 3 ejemplos de intercreatividad y analizarlos y discutirlos. Eh, También deben de poner la estructura taxonómica propuesta para ordenar y explorar la web 2.0. Ahí se les pide que lo definan en 4 líneas fundamentales o pilares de la web 2.0, que serían redes sociales, con lo de contenidos, organización social e inteligencia de la información y aplicaciones y servicios. También se les pide que expliquen y discutan cada una de ellas de los ejemplos. Eh, También se les pide los planteamientos de Johnson y Ludwig y describan el marco conceptual de los modelos de aprendizaje. También cómo es la organización social e inteligencia de la información, que indiquen qué es la web semántica. Mencione mínimo 5 aplicaciones gratuitas que se pueden encontrar en la web 2.0. Esa sería como la primera parte del foro y ahí les piden que analicen lo indicado
por al menos 2 de sus compañeros, ¿verdad? La misma dinámica que en la que vienen participando en cada una de las materias y que cuando hayan publicado su primer aporte podrán encontrar otras preguntas generadoras que le ayuden en la discusión de los temas, ¿verdad? Según cómo sea la discusión entre sus compañeros y se tendrán las siguientes indicaciones para realizar sus aportes, ¿verdad? Que son como las reglas básicas, que debe participar al menos 3 veces, pero en días diferentes, por lo tanto se les recomienda que su participación la suban lo antes posible para que tengan tanto ustedes como sus compañeros la oportunidad de dar esos 3 aportes. Deben ser participaciones críticas que demuestran lectura, investigación y reflexión de la lectura propuesta y por lo tanto se les aconseja dar un poco más de lo que ahí está en los textos. Sus aportes deben ser concretos y claros, es decir, no simplemente copiar y pegar lo que encuentren en la red. También la primera intervención que se haga debe contener su análisis con base en la consigna y en caso de que sea necesario puede ir el comentario con un fundamento bibliográfico. Su vocabulario debe ser adecuado y cortés, respetuoso para debatir con sus compañeros y en sus intervenciones debe de ser evidente que ha leído los documentos, ¿verdad? Haciendo referencia a cada uno de ellos y es posible incluso la página y el párrafo para demostrar que sí ha hecho las lecturas. También deben de recordar las reglas de etiquetas para hacer su participación y se les proporciona la rúbrica de evaluación, es decir, la participación, si quieren tener los 3 puntos, 2 puntos, 1 punto o cuando se les pone 0, según los indicadores, también la interacción con los compañeros y autor, las intervenciones dentro del foro, la interacción con los compañeros, la realización de la tabla, es decir, las definiciones, igual tiene la ponderación por cada uno de los ítems que comprende la tabla. Entonces, al final van a poder obtener un máximo de 55 puntos. Entonces, en base a ello se haría ahí el cálculo para saber qué nota tienen, ¿verdad? O qué nota les corresponde. Bien, eso sería con la parte de las actividades que vamos a tener pendientes. Ahora, con respecto a lo de la unidad 2, el objetivo es reconocer los fundamentos teóricos en torno al concepto de Web 2.0, identificar los principios constitutivos alrededor de la Web 2.0 y aprovechar las potencialidades de las aplicaciones web y los aportes que dan a la educación. También los contenidos que vamos a ver en esta unidad 2 son conceptualización alrededor de la Web 2.0, las características de la Web 2.0, principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0, potencialidades de las aplicaciones web y un glosario de ciertos términos que ustedes deben de dominar al finalizar esta unidad. Entonces, las actividades que se pretende que ustedes realicen es las lecturas según las páginas que se va a indicar en cada una de las tutorías o que se van a abordar en cada una de las tutorías. Es recomendable que ustedes ya lo hayan leído para que así no se haga simplemente una clase expositiva, sino que un poco más de debate y sea un poco más enriquecedora. Deben de participar en el foro académico, reflexionando e investigando sobre los fundamentos teóricos en torno a la Web 2.0, sus características, principios, nociones básicas, arquitectura de participación, aprendizaje colaborativo, experiencia, entre otros. También deben de realizar consultas relacionadas con la temática y actividades a realizar. Es decir, depende de ustedes que se les aclaren las dudas. Es decir, si no las manifiestan, no, se van a quedar con ellas y van a haber dificultades a la hora de hacer las actividades evaluadas.
Los recursos que tienen a disposición son el libro digital, los cuales se les pide leer los capítulos 1, 2, 3, 5 y 7. Del capítulo 1 se les recomienda de la página 28 a la 33, que son prácticamente las siete nociones que se les pide que luego hagan una referencia sobre ello. Del capítulo 2, que trata de intercreatividad y web 2.0, se les pide que lean, o se les recomienda, mejor dicho, que lean la página 45, de las 50 a las 56 y las 59. Del capítulo 3, que trata sobre mapa de aplicaciones, se les recomienda que lean de las 63 al 83. Del capítulo 5, que es sobre aprendizaje colaborativo, se les recomienda que lean de las 101 a las 112. Y del capítulo 7, que es sobre reflexiones hacia la web semántica, se les recomienda que lean de la 142 a la 144. Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en esta unidad son las lecturas de documentos recomendados, con las participaciones que ustedes hagan de forma crítica y concreta, así como también la rúbrica para evaluar el foro, ¿verdad? Para evitar dudas del por qué la nota. Entonces, en esta tutoría les voy a hablar un poco acerca de lo que trata el capítulo 1, esperando que si algo no se comprenda, entonces, o de las lecturas que hagan, tengan alguna duda, se hagan el día sábado, que tenemos un poco más de tiempo para extendernos en ciertos temas. Pero el capítulo 1, que trata sobre nociones básicas alrededor de la web 2.0, lo principal que se quiere es que ustedes comprendan y analicen los 7 principios constitutivos de las aplicaciones web, entre los que se encuentra la red de información o la www, que es como la plataforma donde se sube toda la información. También aprovechar la inteligencia colectiva, es decir, los aportes que cada una de las personas hacen y logran integrar en un mismo medio para el uso de todos. También se trata sobre, o los principios, uno de los principios básicos es sobre la gestión de la base de datos como potencia básica. Es decir, en este caso se abordan cuán importante es la información y el resguardo de ella para luego manipularla, lo que comúnmente oímos que en estos momentos que es el Big Data. También uno de los principios es el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software, es decir, hablamos un poco sobre cómo ha pasado de que las aplicaciones sean pagadas o por membresías. Ahora que tenemos aplicaciones que ya son de manera gratuita y no se necesita estar pagando incluso membresías para utilizarla por completo, ¿verdad? Es decir, aunque aún hay ciertas que sí tienen ciertos límites de manera gratuita, pero la mayoría ya está optando por tener completamente su plataforma gratis, ¿verdad? Uno de los principios también son los modelos de programación ligera, es decir, lo que busca la búsqueda de la simplicidad, no simplemente a la hora de presentar información, sino también para buscarla y para cargarla en las diferentes plataformas que hoy en día se utilizan. El software no limitado a un solo dispositivo es uno de los principios que se va implementando de los que tiene la web 2.0, y las experiencias enriquecedoras del usuario, ¿verdad? Cómo cada una de las plataformas está tomando bien cada una de las recomendaciones del usuario o del consumidor final para poder optimizar y agilizar sus procesos. Entonces, como les decía, la WWW es como la plataforma de la red informática mundial, que en su definición es un sistema que funciona a través del Internet, por el cual pueden transmitir diversos tipos de datos a través de los protocolos de transferencia de hipertextos o el HTTP, ¿verdad? Entonces, en este caso es simplemente como en principio se comenzó
a construir lo que es la web y para su finalidad y cómo podrían más usuarios comenzar a enriquecerla, ¿verdad? Entonces, al inicio comenzó como la web 1.0 o simplemente web, que solo servía como una biblioteca mundial en la que las personas o ciertos desarrolladores eran los encargados de subir información, pero simplemente de lectura. En cambio, ahora ya hay más desarrolladores, hay más aplicaciones o más organismos, los cuales ya te permiten tanto escritura como lectura como escritura. Y hoy en día se utilizan más que todo lo que es las plataformas de redes sociales o plataformas interactivas de streaming o cualquier otra que te permita poder crear contenido y crear suscriptores o crear seguidores para así generar un valor, ya sea monetario o de membresía o incluso de información. Es decir, hay plataformas que lo único que les, o empresas que lo único que les interesan es poder captar encuestas o sentimientos de los usuarios para luego generar un valor para otras. Por ejemplo, poder descubrir qué le gusta a una persona, qué quiere comprar, ya sea en un supermercado, en una tienda, en una farmacia, y así poder crear como estándares o algoritmos de recomendación mientras la persona está navegando en la red. Entonces, las características principales de este principio es que es un sistema a través del cual se gestiona información que será compartida por Internet. Es decir, ahí está la importancia de que todo lo que subamos, por muchas restricciones que se pongan en la web, al final siempre es de dominio público. Aunque nosotros estemos pagando por un servicio en la nube o estemos pagando por seguridad, siempre hay mecanismos los cuales se pueden vulnerar y al final eso puede terminar en el Internet. También otra de las características es que es necesario tener conexión a Internet a través de algunas aplicaciones para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, ciertas páginas te permiten como guardar el caché o guardar la información principal para que tú lo puedas leer sin el uso del Internet, pero o sin navegar en la web, pero simplemente estás regresando o estás utilizándolo como una web 1.0, porque si tienes algún hipertexto o enlace, entonces no lo puedes ejecutar, simplemente lo puedes, sabes que está ahí, pero no tienes acceso a él. Entonces, en su creación también se emplean lenguajes informáticos como el HTML, es decir, el lenguaje de, de manejo de hipertextos, es decir, comúnmente se construyen páginas a través de los comandos por el uso del HTML. Hay otros más, pero este es como el más común e incluso es con el que se enseña a poder crear páginas web, ¿verdad? Porque es como es la base para luego cualquier otro programa que se tenga para crear una página web, está fundamentada en este, ¿verdad? Entonces, otra de sus características es que emplea el sistema de localización uniforme o recursos URL, es decir, que ciertos enlaces deben de estar en un servidor o una computadora que sirva como almacenamiento de servidor, los cuales no deben de moverse. Es decir, por eso es que hay veces que nosotros vemos algún enlace para descargar algún archivo o para verlo simplemente y no nos carga o dice que está fuera de línea. Es porque o se cambió la ruta, se cambió algún nombre de alguna carpeta donde estaba localizado y no se actualizó en la página, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con las URL, ¿verdad? No es que completamente está en la web, sino que tiene un servidor al cual le está almacenando esa información, ¿verdad? Y no simplemente anda ahí en el aire, ¿verdad? Otro de los principios es el aprovechar la inteligencia colectiva, es decir, que en el entorno de la web 2.0 los usuarios actúan de manera que deseen en forma tradicional o pasiva, navegando a través de los contenidos
o en forma activa creando y aportando su contenido. Entonces, lo que trata o de los principios de aprovechar la inteligencia colectiva es de aprovechar el dominio de los temas de alguien más, ¿verdad? Es decir, hoy comúnmente es YouTube, es donde uno puede encontrar ya sea el tutorial o la forma de realizar alguna actividad. Entonces, eso es porque hay un usuario que está de forma pasiva o de forma tradicional simplemente consumiendo el contenido y hay otro usuario que está de forma activa creándolo. Entonces, a eso se refiere con aprovechar la inteligencia colectiva. No es que simplemente yo tenga un conocimiento y me quede con él, sino que también lo comparta para que sea de provecho para alguien más, ¿verdad? Que el que yo suba un contenido y no sea muy visitado no quiere decir que no sea muy importante, simplemente hay ciertas formas o no hay muchos usuarios el cual esté buscando ese tipo de contenido tan específico. Porque, por ejemplo, en mercadotecnia, o en la parte de marketing, esos lo denominan que son nichos muy específicos, es decir, hay un grupo minoritario de consumidores finales, los cuales son los únicos que lo buscan, ¿verdad? Y por eso es muy difícil que eso prospere o escale ese tipo de nicho. En cambio, hay otros que la mayor parte son los consumidores de la web o el gran poder adquisitivo está concentrado en ellos, entonces es más fácil que sea escalable. Entonces, ahí es donde se debe de tomar en cuenta si mi contenido es hacia dónde lo debo de orientar, dependiendo de lo que ya quiera, si solo transmitir un conocimiento o captar la atención de muchos usuarios. Por ejemplo, la Wikipedia, que es uno de los productos más representativos de la web 2.0, ya que te permite poder crear referencias de ciertos temas o incluso de ciertos personajes, ¿verdad? Pero así como también es una referencia, también es una referencia de lo negativo, ya que muchas personas pueden crear definiciones de ciertas palabras o de ciertos temas que al final no estén acorde a lo que ha escrito y es muy difícil poder crear tantos filtros como para poder impedir que personas suban información errónea o falsa. Otro de los principios es que la gestión de las bases de datos como competencia básica. En este principio tiene una palabra clave que es y, InfoWord, que trata más sobre los software de datos. Lo valioso de las aplicaciones de la web 2.0 son los datos, como por ejemplo Amazon, ya que empezó como una tienda en línea, pero vio que no se tenía muchos datos relacionados a las preferencias de las personas. Entonces, desde sus inicios, Amazon comenzó a tener como de sus principales funciones o de su principal visión, poder captar la preferencia de cada uno de sus usuarios. Y es así como han creado o han diseñado grandes bases de datos, las cuales han logrado manipular y han logrado sacarle provecho. Porque incluso hay muchas otras empresas que tienen grandes informaciones o grandes bases de datos de sus usuarios, pero no han logrado canalizarlas o no han logrado darle la dirección correcta para potenciar sus empresas. En cambio, Amazon sí, ya que ya tiene bien mapeado a las personas según por su rango de edad, su sexo, grupo etario, nivel social, nivel académico, eh, para saber que si compró un artículo, por ejemplo, si compró un lápiz de tal color o de tal versión, qué otra cosa también le puedo recomendar y que va a ser atractiva para él, ¿verdad? Entonces, Amazon más que todo ese ha sido su finalidad, lograr diseñar los algoritmos fundamentados en las bases de datos que tienen para crear recomendaciones a cada uno de sus usuarios.
también hay otras plataformas que le han copiado esa visión, pero no la tienen como que tan bien eh, redefinida como lo que es Amazon. Lo otro es que la gestión de bases de datos se utiliza para obtener una masa crítica de usuarios, es decir, no simplemente saber que me sirve tener las sugerencias de los usuarios para saber qué recomendarles, sino también qué no ofrecerle, ¿verdad? O qué también saber qué es lo que al usuario no le agrada de mi plataforma o no le agrada de mi empresa o de mi servicio y lograr cambiarlo para cambiar la perspectiva. Otro de los principios es el fin del ciclo de las actualizaciones de versión de software. Es decir, con eso lo que se quiere hacer es romper el modelo que inicialmente se tenía con software cerrado, que simplemente uno podía o tenía, más bien dicho, que pagar para poder obtener la versión o poder instalarlo en sus ordenadores o poder hacer uso, ¿verdad? Incluso para crear un usuario. Entonces, eso ha ido avanzando la web, se ha venido como que un poco opacando. Incluso hay otras aplicaciones que en el caso de que siempre son pagadas, pero te dan un margen de un mes eh, gratis para que puedan probar la aplicación y luego ya cobrarte, ¿verdad? Incluso por ejemplo, hay diferentes plataformas como Mega que te permite subir archivos, te permite descargarlo, pero luego tienes un límite de almacenamiento. Entonces, para poder ampliar ese almacenamiento ya te pide que sea pagado. O cuando estás descargando muchos archivos, si es demasiado grande, igual te pide que pagues para poder hacerlo. Incluso Dropbox, que en su momento fue bastante famoso, tanto por subir, compartir, eh, trabajar simultáneamente en los mismos archivos. Es decir, ahora te pide que pagues una membresía o cierta cantidad cuando quieres descargar una gran cantidad de datos. Y así hay muchas más aplicaciones, como por ejemplo MATLAB, hablando matemáticamente, que es como la que te da un mes gratis, que te pide crear tu cuenta de usuario, si la quieres para estudio o para trabajo, si tu correo es institucional o es personal. Entonces, y te da un mes gratis y luego eso sí que te lo da con todas las herramientas, pero ya al finalizar el mes ya te pide que pagues, ¿verdad? En cambio hay otras aplicaciones que te dan el mes gratis, pero no todas las herramientas disponibles. Como por ejemplo hay editores de video que te dan todas las herramientas, pero cuando ya descargas el video tiene marca de agua, ¿verdad? Entonces ya ese tipo de cuestiones son lo que simplemente las aplicaciones tratan de sobrevivir con la misma metodología de que sea de paga, pero tratan de ofrecer ciertos incentivos para capturar a los nuevos usuarios, ¿verdad? Y algo que ha hecho Google es lograr obtener un montón de usuarios que sean de forma activa, es decir, que estén constantemente actualizando o subiendo información sin necesidad de que ellos les estén pagando, ¿verdad? Es decir, una persona sube un contenido a YouTube esperando que tal vez se haga viral o se haga tendencia y pueda obtener una paga, pero hay muchos que no generan ningún tipo de ingreso, así como también hay páginas web sobre ciertos temas que por no tener mucho tráfico de visitas no generan ninguna recompensa. Otro de los principios es sobre modelos de programación ligera y lo que busca es la simplicidad. Con este principio consta o busca sustituir los diseños ideales de la arquitectura de la información, de los metadatos y de las interfaces gráficas por un pragmatismo que promueva a la vez simplicidad y fiabilidad para las aplicaciones no centralizadas y escalables, ¿verdad? Entonces lo que al final se busca es que las aplicaciones que se suban o la manera que se carguen sea lo más ligera posible. Es decir, hay ciertas páginas web
que consumen una gran cantidad de datos. Y es por eso que muchos usuarios, cuando tienen un internet limitado, no logran ver todo el contenido. O hay otros que solo si tienen pocos datos, entonces lo ven por un breve momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un principio de los cuales la web 2.0 está bien enmarcada para que sea un poco más ligero y menos complejo a la hora de navegar sobre ciertos sitios. Y este principio va de la mano también con el de crear software no limitado a un solo dispositivo. Es decir, en el inicio se tenía la web, pero estaba diseñada solo para ordenadores. Es decir, que todo su contenido solo se podía ver completamente en computadoras. Si uno y de ciertas dimensiones de la pantalla. Es decir, si uno entraba a ciertas páginas web con una computadora que tuviera una pantalla un poco pequeña, entonces no lograba ver toda la página porque no se quitaban como la parte de los bordes para ajustar el contenido a la pantalla que se tenía y no se lograba de manera eficiente. Eh, Comenzó avanzando un poco con la parte de que ahora se permite poder hacer más pequeño el contenido de una página web o hacerlo más grande, incluso con el control menos o control más. Entonces, eso facilitó enormemente a la hora de poder visualizar todo el contenido de una página web. Pero luego se vio que con la evolución de la tecnología se crearon nuevos dispositivos como lo son los teléfonos inteligentes o tablets, los cuales utilizan dimensiones diferentes. Y igual no se lograba cargar todo lo contenido o se cargaba de una manera muy, muy burda o muy antiestética. Entonces, lo que viene a hacer este principio es crear la forma de que si yo entro ya sea por un ordenador, una computadora de escritorio, una laptop, una tablet o un celular, el contenido se adapte a las dimensiones del dispositivo y pueda reproducirlo todo de una manera ideal y ligera, que es lo fundamental. Entonces, a eso se llamó lo que es la sindicación, que consiste en el etiquetado de contenidos de aplicaciones web para su distribución automática a través de diferentes plataformas. Entonces, con ello que trataron de hacer es expandir el campo de usuarios y de visibilidad. Y como último principio, se tiene lo que son las experiencias enriquecedoras del usuario, que es cuando la web era solo de contenido textual o a lo mucho que se llegaban era a GIF animados. Entonces apareció la empresa encargada de poder darle vida a toda la parte del diseño gráfico. Entonces, con ello los usuarios tuvieron una experiencia más generosa a nivel gráfico. Por ejemplo, reproducir películas o reproducir incluso un set o un collage de imágenes era algo muy, muy difícil. Y ahora, por ejemplo, cuando uno comienza o instala desde cero algún dispositivo o sistema operativo, entonces siempre le pide que instale el Flash para poder reproducir ciertos videos, ¿verdad? Incluso hay páginas web que te pide otro tipo de, de procesador de tarjeta gráfica o de diseño de imagen para poderlo reproducir de la manera que fue concebido, ¿verdad? Porque incluso ahora, si lo vemos en los videos, se tiene que uno puede escoger la calidad, ya sea si quiere ahorrarse datos o si quiere hacerlo como que la reproducción más rápida, entonces ahí uno escoge en qué categoría lo pone. Y eso se debe gracias a todos los principios que hemos mencionado, porque de una u otra forma cada uno de ellos aporta un poco al uso que el usuario hace. Y se logró hacer así por la experiencia del usuario, ¿verdad? Ya que constantemente agregaban recomendaciones o sugerencias, las cuales sí se han ido tomando en cuenta. Muchas veces nosotros vemos la parte
en las plataformas o páginas web, la parte de recomendaciones para que uno pueda dar recomendaciones como usuario, uno lo ve como pérdida de tiempo. Pero al final, para la empresa y para el usuario es de gran ayuda, ya que son como el único mecanismo que se tiene o el más rápido que se tiene para que puedan ser tomadas en cuenta cada una de las observaciones y pueda seguir mejorando la tecnología, que en este caso sería la web 2.0. Entonces, hoy en día, estos principios los debemos de aplicar no simplemente a la web, sino que también adecuarlos a la parte de la educación, ya que ya la educación está entrando en esa nueva era, entonces igual se deben de tomar en cuenta estos principios y adaptarlos a la forma de enseñanza-aprendizaje, ya sea aprovechando la inteligencia colectiva, creando grupos de académicos o grupos de apoyo, es decir, utilizando mayor plataforma de enseñanza, gestionando la competencia básica entre los interesados, o incluso viendo de qué forma no se limita el aprendizaje de ciertas personas dependiendo de su capacidad adquisitiva. Entonces, en resumen, el capítulo 1 de lo que trata son sobre los conceptos de la web 2.0, que incluso se les pregunta en el foro, que surgió en 2004 y de ahí ha venido evolucionando. Ahí cabe mencionar que la web 2.0 surge en 2004, pero el Internet como tal ya viene, o el web 1.0 ya viene incluso desde antes un poco antes de los 90, ¿verdad? Que ahí se los pide. Vimos lo que son los 7 principios constitutivos de las aplicaciones web. Eh, a ustedes les queda de leer un poco sobre la ley de Moore, que es la semántica con la que se trabaja del mismo modo que que la aceleración tecnológica. Esto se profundiza un poco más en el capítulo 7, que es sobre la semántica de la web, es decir, la forma de cómo se investiga para mejorarla y adecuarla a los tiempos. El capítulo 1 también trata sobre el nacimiento de la web y las plataformas para la escritura colaborativa, lo que hablábamos de clientes o de usuarios activos y usuarios pasivos en la web. También trata sobre pensar en la web 2.0 como una configuración de 3 vértices, que son la tecnología, comunidad y negocio. Es decir, las 3 van de la mano para poder hacer esto un poco más colaborativo y un poco más enriquecedor. La parte de la tecnología en la creación ya sea de contenidos o herramientas para la divulgación de la web, la comunidad que constantemente la está alimentando y el negocio que es como parte de los usuarios que lo hacen comúnmente. Lo que es la tutoría del día sábado, estaríamos revisando lo que son de manera un poco general, cada uno de los otros capítulos. Eso sería como la última tutoría que tendríamos para poder analizar cada uno de esos capítulos previo a su actividad, que sería el foro. Entonces, espero que ya hayan leído un poco para que puedan hacer preguntas y así poderles aclarar ciertas dudas. También lo que se van a revisar son los conceptos y ampliando un poco más algo de ejemplo sobre lo que es el Internet, lo que es la web 2.0, la intercreatividad, lo que se conoce como Creative Commons o lo que nosotros conocemos como derechos de autor, ¿verdad? En qué consiste y cuáles son los distintos niveles que se tienen. El sonomía y lo colaborativo. Entonces, estos serían como los 7 principios o 7 definiciones, conceptos que estaríamos viendo en la tutoría del día sábado. Estaríamos ampliando lo mayor que se pueda para que ustedes lo puedan utilizar, ¿verdad? No sé si de tu parte hay alguna duda.
o alguna pregunta. Pues la verdad todo bien, es muy entendible todos los temas, muy interesante. Ok, entonces nos quedamos hasta acá y espero verte el día sábado en la tutoría en línea. Bueno, está bien, gracias. La primera tutoría no pude asistir por el trabajo, pero espero que esta vez sí. Ok, está bien, no hay problema. Y igual por correo les he mandado los links eh, para que vean la repetición. E incluso ahí va lo que es el link de WhatsApp. No sé si ya te uniste, por si tienes alguna duda o algo, igual lo puedes hacer ahí. Sí, está bien, ya estoy en el grupo, muchas gracias. Ok, bueno, feliz noche y saludos. Gracias, igual buenas noches.